Hola, bienvenidos a este repaso de genética. Trabajaremos el concepto central herencia autosómica. Entonces nos damos cuenta que la herencia autosómica es un tipo de herencia monogénica, también llamada herencia mendeliana. ¿Qué otro tipo de herencia monogénica diferente a la autosómica es la herencia ligada al sexo? Según la dominancia del gen, la herencia autosómica puede ser dominante o recesiva. La herencia monogénica se llama monogénica, mono de uno, porque se habla de la transmisión de un único gen o se revisa la transmisión de un único gen. Varía la forma de expresarse en el fenotipo en las diferentes generaciones. Recuerden que el fenotipo es lo que vemos, el genotipo es esa secuencia de genes, pero el fenotipo es lo que se muestra físicamente. Las características pueden o no manifestarse en el fenotipo, las características para las cuales codifican estos genes o este gen particular, y la proporción de expresión es variable. Ya veremos más adelante cómo es que varía. Entonces hablamos de herencia monogénica cuando hablamos de la revisión de un gen en particular. Recuerden que los genes están ubicados en el ADN. El ADN se condensa, se enrolla en proteínas histonas y esto es lo que va a formar entonces cromosomas. La definición técnica de cromosoma es cromatina unida a proteínas histonas. Esa es la definición de cromosoma. Siendo rigurosos entonces, hablaríamos de cromosomas únicamente en las células eucariotas, porque solamente los eucariotas tenemos proteínas histonas. Cuando mencionamos entonces los cromosomas de las bacterias, por ejemplo, si bien es permitido referirse de esa manera al ADN de esas bacterias, no es rigurosamente correcto decir que las bacterias o cualquier otro procariota tenga cromosomas. No es correcto, ¿de acuerdo? Si bien lo hacemos cotidianamente, no es lo adecuado. Entonces fíjense cómo los genes están en el ADN, a su vez están en los cromosomas, y como los cromosomas están en el núcleo celular, podemos decir que los genes están en el ADN, en los cromosomas y en el núcleo celular. ¿Bien? Muy bien. Hablando entonces de la herencia autosómica, decimos que esa transmisión de ese gen se da por los cromosomas no sexuales o autosomas. Se puede dar en todas las generaciones o saltarse algunas generaciones. Ya veremos un poco más adelante este punto. Se puede ser portador o expresar la característica. Y además, la expresión depende de la dominancia del gen. Entonces recuerden que en nuestro cariotipo, ¿cierto? Cuando revisamos, nosotros como seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos dos juegos de cromosomas, uno de ellos viene de nuestro padre y el otro viene de nuestra madre, ¿cierto? Entonces uno de estos juegos es materno, el otro paterno, y tenemos 22 pares que llamamos autosomas y un par que es el par de cromosomas sexuales que también se llaman alosomas o podríamos llamarlos también heterosomas. Entonces fíjense cómo aquí al tener el par sexual los dos son X y no tenemos Y, entonces vemos aquí que hay una niña, pero en este caso por ejemplo miren, los autosomas están acá y acá el par de cromosomas sexuales tiene un X y un Y, quiere decir que este va a ser un niño. Bien. Entonces fíjense que mencionamos, los genes están en los núcleos de las células, quiere decir que cualquier célula del cuerpo que tenga núcleo contiene los cromosomas y a su vez los genes. Bien.
Ahora pensemos en cuando se da la fecundación, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, empieza un proceso de mitosis. Recuerden en la mitosis cómo son las células que se generan, cómo son las células hijas. Muy bien, son iguales a las células que las originan, a las células progenitoras, pues. Lo que quiere decir que los cromosomas que encontramos en todas las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo son iguales. Bien, entonces si yo quiero estudiar el cariotipo de una persona, podría tomar células de cualquiera de sus tejidos y en esos núcleos encontraría su carga genética, encontraría su genotipo y lo podría revisar. Bien, en todas las células del cuerpo, entonces, recuerden, en las que tengan núcleo, encontraré autosomas y cromosomas sexuales. Otro tipo de herencia monogénica decíamos que es la herencia ligada al sexo. Entonces aquí las características se transmiten por los cromosomas sexuales. La proporción fenotípica es distinta según el género de la descendencia, es decir, es diferente en las niñas que en los niños. La mayoría de estas características son recesivas. La expresión es diferente en hombres y en mujeres dependiendo del cromosoma afectado. Entonces fíjense que para una niña entonces los cromosomas, los alosomas serán XX, para un niño serán XY. Si el gen o la característica que estamos revisando está en el cromosoma Y, solamente se manifestará en los niños, en los varones, y fíjense que no hay posibilidad de que se manifieste en las niñas. Ahora, si la característica que queremos revisar está en el cromosoma X, se puede presentar tanto en las niñas como en los niños. Seguramente hay algunas enfermedades o características que se expresan en las niñas, hay otras que solamente se expresan en los niños. Entonces fíjense que este es otro tipo de herencia. Según la dominancia de los genes, recuerden que hay unos genes, unos alelos dominantes, unos recesivos, vamos a hablar de esa herencia dominante. Cuando tenemos genes dominantes, una copia, un alelo, es suficiente para que se exprese la característica. Entonces está el cromosoma paterno hasta el cromosoma materno, y si uno de los dos tiene una característica que es dominante sobre su recesivo, sobre la otra en estado recesivo, pues se va a manifestar. No salta generaciones. Al ser dominante se transmite de padres a hijos y no hay portadores. Como es dominante, el tener ese gen dominante va a hacer inmediatamente que se exprese. Entonces no podría hablar de que hay un portador de ese gen, sino que va a ser expresado en estado heterocigoto. Esa expresión entonces está entre un 50 y un 100%, ya lo vamos a revisar. Por ejemplo, acá está entonces representado el gen dominante y fíjense cómo tenemos uno de los progenitores es homocigoto recesivo, el otro es heterocigoto, pero al tener un gen dominante, fíjense cómo el 50% de los hijos va a manifestar la característica. Ahora, si los dos son heterocigotos, fíjense cómo el 75% de los hijos va a manifestar la característica. Ahora, si uno de los padres es homocigoto dominante, fíjense cómo el 100% de los hijos va a presentar la característica. Entonces, con que uno de los dos alelos sea el dominante, ya el hijo va a presentar la característica. Caso diferente en la herencia recesiva, cuando únicamente se expresa en estado homocigoto. Salta de generaciones, se manifiesta en los nietos, es decir, más o menos cada tercera generación. Se puede ser portador, a diferencia de la autosómica dominante. Aquí podría ser uno de los dos alelos recesivo,
es decir, ser portador y no expresarse la característica. Y los padres portadores tienen un 25% de probabilidad de que sus hijos presenten la característica. La única posibilidad de que el 100% de los hijos muestren la característica, la expresen, es que los dos padres sean homocigotos recesivos. Entonces vamos a ver. Si los dos padres son heterocigotos, fíjense cómo solamente hay un 25% de posibilidad de que sus hijos sean homocigotos recesivos, presenten la característica. Si uno de los dos es heterocigoto y el otro homocigoto recesivo, hay un 50% de presentar la característica. Pero si uno de los padres es homocigoto dominante, fíjense cómo es este caso, así el otro sea recesivo, no va a expresar la característica. Fíjense cómo va a ser portador, pero no va a expresar esa característica. Les decía que la única forma de que todos los hijos presenten la característica es que los dos sean homocigotos recesivos. Esta es entonces la herencia autosómica. Recuerden que cuando hablamos de herencia autosómica es la herencia que se transmite por los autosomas, cromosomas no sexuales. Va a diferir de la herencia ligada al sexo y entonces puede ser dominante o recesiva. Espero que este pequeño repaso les permita recordar algunos elementos esenciales de este tema de genética. Recuerden que pueden complementar este mentefacto de tal manera que les quede muchísimo más claro el concepto. Espero verlos muy pronto. Chao, chao.